Buenas tardes. Vamos a referirnos ahora a las reglas del negocio, las leyes, las normas, las convenciones del entorno que influyen en el desarrollo de requerimientos. El término negocio ha aparecido vinculado a otros para definir conceptos relacionados pero diferentes. Los procesos del negocio son todas las actividades que realiza una organización para alcanzar sus objetivos. Los requerimientos del negocio son las razones que justifican el desarrollo de un producto, con el cual se pretende mejorar alguno de los procesos de negocio para alcanzar un beneficio. Los sistemas de información suelen automatizar procesos de negocios, aportando eficiencia y otros beneficios alineados con los objetivos del negocio. Las reglas del negocio imponen restricciones, disparan acciones y gobiernan los procesos. El cumplimiento de las reglas con frecuencia se realiza a partir de procedimientos manuales. En otros casos, se utilizan aplicaciones de software para forzar y controlar o auditar si se satisface la reglamentación. Las reglas del negocio no son en sí mismas requerimientos de software. Sin embargo, son fuentes de requerimiento porque dictan propiedades que el sistema debe cumplir. Un laboratorio farmacéutico puede tener que cumplir una regla que establece que los empleados del depósito deben realizar una capacitación anual referida al manejo de químicos peligrosos. Esta regla no depende de que el depósito de químicos se maneje manualmente o mediante un sistema. Los bancos, las fábricas de dispositivos médicos o los sistemas de control de vuelos están regulados por enormes cantidades de reglamentaciones a partir de las cuales se efectúan controles continuos, internos y externos, manuales y automáticos. Toda organización trabaja de acuerdo a un conjunto de políticas, leyes y estándares. Parte de la reglamentación es externa y está documentada formalmente. La normativa interna puede estar formalizada o puede consistir de un conjunto de convenciones. Influyen en el proceso de negocio estableciendo parte del vocabulario, disparando acciones y determinando el modo de acuerdo al cual se realizan algunos cálculos. Las reglas del negocio están conformadas tanto por la reglamentación externa como la interna, las normas formales y las convenciones. Las mismas reglas pueden aplicarse a distintos procesos administrativos y técnicos. Desde la perspectiva del negocio, una regla es una guía o una obligación que conduce las acciones y los procedimientos dentro del entorno. Desde la perspectiva del sistema, una regla del negocio es una frase que define o restringe algunos aspectos del negocio. Está orientada a establecer la estructura del negocio, controlar o influir en el comportamiento del negocio. Como mencionamos antes, las reglas pueden estar asociadas a normas estrictas o a convenciones. Las normas estrictas son más fáciles de capturar porque están documentadas y el análisis de documentos es la técnica más adecuada. Las leyes del gobierno, los estándares de la industria, las políticas corporativas, los contratos y los planes de negocio son fuentes de requerimiento. Cuando se trata de un proyecto de reemplazo, es posible seguir el recorrido inverso, deducir las reglas relevantes analizando el código o la documentación del sistema actual para comenzar a identificar normas estrictas y convenciones. Los permisos, los niveles de privacidad de los datos permiten, por ejemplo, identificar restricciones para los roles. Con frecuencia, algunos participantes están sujetos a reglas específicas para sus tareas. Es importante considerar estas particularidades al definir las clases de usuario. La entrevista seguramente va a ser una técnica adecuada para capturar tanto convenciones como normas estrictas. Así como la pregunta ¿cuáles son tus requerimientos? No es útil durante la captura de requerimientos del negocio,
Preguntar cuáles son las reglas del negocio tampoco es útil para capturar reglas del negocio, sobre todo convenciones. En todos los casos es necesario considerar la pertinencia y la vigencia de las reglas. El sistema actual, por ejemplo, puede imponer restricciones que ya han quedado obsoletas y no tiene sentido mantener. La transmisión oral de las reglas suele provocar numerosos problemas. Los individuos pueden darle interpretaciones diferentes, lo cual es uno de los motivos de inconsistencia y conflicto. Con frecuencia, unos pocos individuos conocen las convenciones y cuando abandonan la empresa se produce un vacío. La ausencia de documentos complica al analista y limita el reuso. El reglamento de llamado concurso docente de la universidad es un proceso con normas estrictas. También el reglamento de llamado concurso a cargos no docentes. Sin embargo, algunas de las especificaciones son ambiguas. La nómina de inscriptos debe publicarse al menos durante 3 días antes de ser tratada en el Consejo. Puede dar lugar a distintas interpretaciones. ¿Son días hábiles o corridos? ¿Dónde debe publicarse? Puede haber una norma anterior que lo indique, puede haber una norma más general del entorno externo que lo especifique. Aún así, en la UNS hay varias normas ambiguas o incluso inconsistentes entre sí. Consideremos la definición de alumno regular. Será alumno regular de la Universidad Nacional del Sur todo alumno que se encuentre inscrito en alguna carrera o materia de la misma. Para que el alumno mantenga esta condición, deberá aprobar por lo menos una materia en 2 años corridos, contados a partir del 31 de marzo de cada año. Y cuando se recibe, en el momento que le entregan el título, después de que le entregan el título, ¿sigue siendo alumno regular? Por otra parte, estamos definiendo alumno regular a partir del concepto de alumno. Otro ejemplo. La resolución número 48 del Consejo Superior del año 2018 dice: el Consejo Superior Universitario resuelve fijar la mesa de examen regular y libre obligatoria correspondiente al mes de abril en fecha previa al control válido de cierre de correlativas. Nuevamente, está relacionada con una normativa previa, es una modificatoria de un reglamento. Aún así, ¿quién debe fijar la mesa regular y libre? Si el docente a cargo de la materia tiene licencia, por ejemplo, o esa materia no tiene un profesor a cargo, porque el profesor ha estado contratado, por ejemplo, ¿de quién es la responsabilidad, la obligación de fijar la mesa? No está explícito. Las normas internas y externas de una agencia para alquilar vehículos van a estar documentadas como normas estrictas. Si el carnet de quien se registra como conductor para alquilar un vehículo está vencido, el alquiler se rechaza. Esta regla puede implementarse de maneras diferentes. Una manera es mantener una base de datos de conductores en las que figuran las fechas de vencimiento. No se agrega funcionalidad. La operación alquilar auto se rechaza si al ingresar los datos del conductor se detecta que su carnet está vencido. Otra posibilidad es postergar la autorización de la operación hasta que el conductor se presenta a retirar el vehículo. El empleado verifica el vencimiento, autoriza o rechaza. El proceso incluye una actividad manual y el empleado es responsable de autorizar o rechazar. Se agrega entonces una nueva funcionalidad que implica una tarea del empleado en el momento en que el conductor se presenta. Otros ejemplos de procesos con normas estrictas son el cómputo de impuesto a las ganancias o la liquidación de sueldos, el proceso de compras en un organismo público, particularmente en un hospital o en la universidad, la proporción de ingredientes en un alimento balanceado para perros en una fábrica. Algunos ejemplos de convenciones. No aceptar pagos con tarjeta de montos inferiores a un valor X dado. Si un cliente tiene un vehículo retirado y ha excedido la fecha de devolución prevista,
no puede alquilar otro. Nuevamente, es necesario especificar si estas reglas van a ser controladas como parte del software o manualmente. Ocurre con frecuencia que algunas convenciones a lo largo del tiempo se transforman en reglas. Por ejemplo, en un restaurante, ofrecer un menú vegetariano. Algunos ejemplos de estrategias de marketing a las que ya todos estamos acostumbrados. Si un cliente alquila un auto de marca Y, proponerle alquilar nuevamente un auto de esa marca, por ejemplo, cada vez que ingresa a la plataforma, con un descuento de un Z% si lo alquila más de N días. Si un cliente alquila un vehículo de tipo X, enviarle el catálogo de vehículos similares, por mail, por ejemplo, en los siguientes M meses. Las normas pueden ser específicas de un dominio en particular. Por ejemplo, el uso de material radioactivo en un hospital implica normas de seguridad que se aplican solo a los servicios que manipulan este material. Una normativa puede ser también una oportunidad para mejorar un proceso o contribuir al objetivo de una organización dentro de un dominio particular. En el año 2017, el Ministerio de Educación autorizó a las universidades a incorporar el suplemento al título. No impuso la obligación, brindó una oportunidad. Su objetivo fue incentivar la formación de egresados con compromiso social y articular las 3 funciones esenciales de la universidad: docencia, extensión e investigación. Posteriormente, el Consejo Superior Universitario de la UNS resolvió que los graduados podían solicitar el suplemento al título en el momento de iniciar el trámite. En ese momento se transformó en una obligación para la Secretaría General Académica de la UNS. Una regla del entorno interno pasó a ser más estricta que la normativa ministerial. La UNS fue la primera universidad en otorgar el suplemento al título en el país. Luego de capturar las reglas del negocio, el analista debe decidir cuáles van a ser controladas por el sistema y por lo tanto establecen restricciones que derivan en requerimientos funcionales. Los requerimientos para los datos también están ligados a las reglas del negocio que automatizan restricciones. Durante la etapa de análisis, el ingeniero de requerimientos analiza qué reglas no afectan al sistema, qué reglas afectan a los procesos, pero se van a controlar manualmente y por lo tanto no tienen impacto sobre el software, cuáles van a ser automatizadas y por lo tanto tienen que derivar la funcionalidad o bien restringir funcionalidades. La representación visual de esta actividad de análisis consistiría en evaluar, en primer lugar, la pertinencia de cada regla de negocio capturada. Si no es pertinente o no está vigente, queda fuera del proceso de desarrollo de software. Si es pertinente y está vigente, entonces, en el caso de que derive funcionalidad, se especifica el requerimiento funcional derivado y, en caso contrario, la restricción que limita al requerimiento funcional. No hay una frontera estricta que separe las reglas del negocio de los requerimientos del usuario. Una frase como "el banco envía una botella de champán a cada cliente premium el día de su cumpleaños" puede interpretarse como una regla o como un requerimiento del usuario. En ambos casos, deriva un requerimiento funcional. Cada alumno puede acceder a su ficha académica, pero no a lo de sus compañeros. Puede interpretarse como una regla o como un requerimiento del usuario que restringe, en este caso, a un requerimiento funcional. Uno de los problemas relacionados con las reglas es que con frecuencia los usuarios las conocen, pero no las aplican estrictamente. No es posible construir un sistema que al mismo tiempo refleje esa realidad y cumpla con las normas. Al automatizar los procesos, el margen de tolerancia desaparece y es necesario definir con precisión el nivel de control que se va a aplicar.
De hecho, en las organizaciones en donde hay fraudes o estafas recurrentes, hay resistencia para desarrollar software que aumente los controles. Además, con frecuencia se definen permisos que habilitan excepciones bajo ciertas circunstancias o para algunos usuarios. En un hospital, la salida de un fármaco de la farmacia tiene que estar asociada siempre a una prescripción de un médico registrado. En la práctica, las farmacias permanecen cerradas varias horas del día, inclusive los sábados y domingos. Los distintos servicios mantienen depósitos con un stock de fármacos para atender las necesidades que surjan en ese horario. Es necesario acordar si se va a controlar estrictamente la regla del negocio o se va a moderar lo que efectivamente está ocurriendo en la práctica. Cuando el analista captura reglas del negocio dentro del entorno de la universidad, el análisis del documento le va a permitir descubrir que la inscripción en el cursado de una asignatura se rechaza si el alumno no tiene cursadas las correlativas débiles. Es bastante más difícil de capturar la excepción a esta regla. El director de gestión curricular puede autorizar inscripciones en cursados de alumnos que no verifican las condiciones de correlatividad, siempre y cuando el Consejo Departamental haya aprobado esta excepción y la haya respaldado mediante una resolución fundada. Como mencionamos antes, las reglas del negocio pueden incluir cierto nivel de imprecisión que dé lugar a diferentes interpretaciones. Si se produce el vencimiento de un cargo de auxiliar docente, la jefa de la dirección de personal lo detecta e informa a la administración de la unidad académica un mes antes del vencimiento. Está identificado claramente quién es el miembro de la dirección de personal que es responsable de esta actividad, pero no está identificado específicamente a quién debe informar dentro del personal administrativo de la unidad académica, ni tampoco el modo, el medio a través del cual tiene que notificar acerca del vencimiento. En el ejemplo anterior, el analista, durante un encuentro aclaratorio, podrá capturar el siguiente requerimiento de usuario. El jefe de la dirección de personal notificará por mail a la cuenta institucional de la dirección administrativa del departamento los vencimientos de los cargos docentes entre los 30 y los 45 días previos a la fecha de vencimiento de la designación. El requerimiento de usuario permite resolver la ambigüedad que planteaba la regla del negocio, de modo tal que el analista podrá ahora derivar el requerimiento funcional asociado a la regla. No todas las organizaciones establecen sus propias reglas explícitamente. En muchos casos, cada área o entorno operativo tiene sus propias normas, pero no hay un documento integrado accesible a toda la organización. La ausencia de documentos complica al analista porque es difícil identificar las reglas que afectan al proyecto. Las reglas del negocio deberían documentarse de modo tal que puedan utilizarse en diferentes desarrollos. A cada regla del negocio se le asigna un identificador único, de modo que puedan ser referenciadas desde otros documentos o representaciones visuales. Las referencias abrevian los modelos y aseguran cierto nivel de consistencia. Un ejemplo son las políticas de seguridad que controlan el acceso a la información. Con frecuencia la mayoría o incluso todos los miembros de la organización conocen a qué tipo de información tienen acceso y a cuál no. Sin embargo, también es frecuente que no esté documentada la política. Al automatizar los procesos, la empresa debería formalizar las convenciones. Si establece que el acceso requiere contraseña, debería imponer la frecuencia con la que se deben cambiar, la cantidad de intentos fallidos y la cantidad y combinación de caracteres. Todos los sistemas desarrollados por la organización deberían tener un manejo uniforme de las contraseñas. Además de asegurar la consistencia, la documentación de las reglas del negocio favorece, por supuesto, el reuso. Una regla atómica es indivisible.
Una regla compuesta combina dos o más reglas atómicas o compuestas. Una regla compuesta es difícil de formular y de interpretar. Suele ser difícil asegurar que todos los casos están cubiertos y que una situación específica no encaja en dos reglas. Es preferible reescribir una regla compuesta como un conjunto de reglas atómicas más fáciles de formular, interpretar, verificar y reusar. Se elimina la conjunción y la disyunción de modo tal que la regla ya no pueda descomponerse más. El análisis de consistencia y la derivación de requerimientos funcionales se simplifica cuando las reglas son atómicas. Consideremos la siguiente regla compuesta. Se aplica un descuento del 20% si el cliente tiene tarjeta de oro y la compra se efectuó un día viernes o el cliente usa por primera vez la tarjeta. Esta regla tiene dos interpretaciones posibles. Se aplica un descuento del 20% en cualquiera de los siguientes casos. El cliente tiene tarjeta oro y la compra se efectuó un día viernes, o bien si el cliente usa por primera vez la tarjeta. Otra interpretación posible sería: se aplica un descuento del 20% si el cliente tiene tarjeta de oro y se cumple cualquiera de los siguientes casos. O la compra se efectuó un día viernes, o bien el cliente usa por primera vez la tarjeta. Claramente, el descomponer una regla compuesta en dos reglas atómicas elimina la ambigüedad. Aunque algunas organizaciones especifican las reglas del negocio en el documento de especificación de requerimientos del producto, no es una buena alternativa. En primer lugar, porque no son requerimientos y además porque se aplican a distintos proyectos y productos. El utilizar un repositorio favorece el reuso. El repositorio puede ser un catálogo simple, una base de datos, se puede armar con una herramienta colaborativa como una wiki, por ejemplo, o utilizar un software específico para la gestión de requerimientos. Es importante etiquetarlas adecuadamente para que puedan referenciarse desde el documento de especificación de requerimientos. Así, las modificaciones en las reglas no van a requerir cambios en otros documentos o representaciones visuales. Cualquiera sea el repositorio, lo ideal sería poder consultar las reglas del negocio de acuerdo a diferentes criterios, por palabras claves, por palabras en el texto, por órganos de emisión, por fecha. También es importante mantener un registro de las reglas que ya no tienen vigencia, pero que en algún momento afectaron al producto. Así como es importante asignar una identificación a cada regla que permita referenciarla, también es importante vincular a cada requerimiento funcional con la regla que lo origina, manteniendo una referencia al indicador. La matriz de trazabilidad es una herramienta que conecta requerimientos funcionales con reglas del negocio. Si las reglas del negocio y los requerimientos se guardan en archivos convencionales, procesadores de texto, planillas de cálculo, pueden conectarse utilizando hipervínculos. Las reglas del negocio son tan importantes que en los últimos años se han desarrollado diversas iniciativas y esfuerzos para estandarizarlas y automatizarlas a través de motores de reglas del negocio. Nosotros hemos adoptado el enfoque de considerar que las reglas no son requerimientos, sino que permiten derivar requerimientos funcionales. Sin embargo, algunos autores promueven el desarrollo de motores que consideran a las reglas directamente requerimientos, siempre y cuando cumplan algunas condiciones. Se deben expresar de manera tal que su exactitud pueda ser validada por expertos. Se deben expresar de manera tal que pueda verificarse su coherencia. Y deben expresarse utilizando lógicas formales, como la lógica de predicados. Son fundamentales para expresar las reglas en términos de negocio y para que las tecnologías puedan implementar estas reglas. En el próximo video propondremos una taxonomía para las reglas del negocio siguiendo el capítulo 9 del libro.